Una charla para entender lo que está pasando. Esta es la conversación de hoy en Turno AM. Esta mañana está nada más y nada menos que el candidato. A mí siempre se me enreda la cantidad de lugares por los cuales eres candidato, Jaime Baza. Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Díselo a la gente. Mira, la forma más fácil es decir provincias de San Antonio y de Valparaíso. Pero si uno se va por comunas, Concón, Viña del Mar, Valparaíso, Casablanca, Algarrobo, El Tabo, El Quisco, Cartagena, San Antonio, Santo Domingo, Rapa Nui y Juan Fernández. Oye, Jaime, y no puedo evitar preguntarte en este momento a propósito del debate de ayer de la Archi, ¿qué te pareció? Mira, yo creo que uno va ya con pocas expectativas a estos debates porque de alguna manera terminan replicando siempre esa misma lógica muy presentista, ¿verdad? De una política que se va construyendo en torno a la contingencia, en torno a la polémica. Y claro, yo echo un poco de menos ese espacio para pensar el país en el largo plazo, para pensar los próximos 30, 50, 100 años. Y claro, con contrapreguntas de un minuto es difícil profundizar en esas materias. Llevamos mucho tiempo, por ejemplo, escuchando sobre la necesidad de la diversificación de la matriz productiva. Bueno, ¿eso qué significa en concreto? ¿Qué impacto tiene? ¿En qué vamos a usar el dinero del litio? Claro, hay un acuerdo interesante que puede eventualmente significar un alivio para la billetera fiscal. Eso eventualmente va a permitir mejorar el financiamiento de ciertas prestaciones sociales, salud, educación, vivienda, ojalá. Pero en términos de desarrollo económico, pero también social y cultural del país, ¿qué significa? Yo creo que esas discusiones, esas conversaciones no las hemos tenido en el contexto de la campaña presidencial, pero básicamente porque no las hemos tenido nunca. Entonces, claro, uno esperaría que eventualmente en estos momentos de agitación electoral hubiera también una agitación política y los candidatas pudieran participar de esa conversación en un tono que no fuera el del reel fácil, el de la cuña corta, el de la polémica, ¿verdad? Sino que fuera una discusión estructural. Entonces ahí yo echo de menos un poco ese tipo de conversaciones en los debates en general. Jaime, y como abogado, ¿te preocupa que un candidato presidencial como lo es Kaiser, que está usando una plataforma nacional para básicamente anunciar que va a desconocer fallos judiciales como la condena de Krasnov o, por ejemplo, el profe Artés o Eduardo Artés, que relativiza el uso de la violencia? ¿Qué opinas como abogado? Mira, lo que más me preocupa es que no tengamos claro por qué ocurre eso. O sea, por qué tenemos un candidato con expectativas serias, ¿verdad?, de pasar a segunda vuelta, que relativiza de esa forma no solamente el uso de la violencia, como puede pasar eventualmente con Artés, sino que es capaz de reivindicar, ya no solo validar, sino que reivindicar la matanza masiva de compatriotas. ¿Qué ha pasado con nuestro país? Que no solamente hay un candidato presidencial que está en condiciones de desconocer sentencias, eso lo hemos visto en clave económica, ¿cierto? Grandes empresarios que terminan ocupando grandes puestos de poder político que pasan por encima de la justicia formal, eh, sino que junto con pasar por encima de esas sentencias y de desconocer esas sentencias, se dan el lujo de reivindicar asesinatos, relegaciones, violaciones, deportaciones, exilios. Y claro, cuando uno mira ese tipo de fenómenos en clave más comparada, en clave un poco más latinoamericana, tratando de levantar un poco la perspectiva de lo que es nuestro país, y sin irnos más lejos, lo que ha pasado en Argentina y en Uruguay, donde los procesos de memoria tuvieron un cierre histórico. De distintas formas, Argentina cerró con el juicio de la Junta, Uruguay cerró con plebiscitos, dos plebiscitos donde se arriesgó a decir, bueno, sí o no, juicio y castigo, y finalmente, por decisión popular, los perpetradores fueron amnistiados, ¿verdad? En Chile no ha habido un cierre, y esa herida sigue abierta, sigue vigente. Y como ha seguido vigente, tenemos un escenario tan dantesco como este, donde, claro, un candidato presidencial no solamente está en condiciones de desconocer o de amenazar con desconocer una sentencia, sino que, sobre todo, reivindicar el horror entre compatriotas. Si hubiésemos tenido un cierre histórico, político, cultural, Ilegal también. legal,
Por ejemplo, el negacionismo en Podríamos Chile. hoy día, claro, podríamos hoy día decir, bueno, eh, tenemos un piso compartido, tenemos un piso de decencia y de dignidad compartido, y luego discutamos sobre nuestras diferencias ideológicas, sobre el financiamiento de la educación superior, sobre, qué sé yo, la política nacional de vivienda, sobre la política nacional de turismo, y ahí discutamos, pero desde un piso ético compartido. Yo creo que el problema que tenemos en Chile es que como no hemos cerrado el proceso histórico que fue la Unidad Popular, el golpe, pero especialmente las violaciones a los derechos humanos masivas y sistemáticas en dictadura, hoy día no tenemos un piso compartido y el otro, la otra edad, la otra persona sigue siendo una amenaza, un enemigo, un adversario al cual no derrotar, sino que eliminar. ¿Y qué crees del cierre de Punta Peuco? Yo creo que el cierre de Punta Peuco es un gesto simbólico que puede quedar en el vacío si no viene acompañado de un aparato que permita darle sentido al cierre de un penal especial. Por ejemplo, en Punta Peuco no solamente hay violadores a los derechos humanos, hay generales y coroneles en retiro, que siguen siendo oficiales en retiro, no han sido degradados, siguen recibiendo pensiones y beneficios como ex integrantes de las Fuerzas Armadas. Entonces ahí uno se pregunta, ¿van a pasar eventualmente a un régimen carcelario común? En términos simbólicos yo creo que es una señal potente. Pero ¿qué nos dice respecto de la relación que las Fuerzas Armadas tienen con su pueblo y con su país? El hecho de tener oficiales en retiro que siguen siendo considerados en retiro y no han sido degradados, ¿verdad? Respecto de la convivencia pacífica con la sociedad. Entonces, claro, está bien, me parece bien, se ha cumplido una promesa política, pero creo que esa puede ser una señal que quede perfectamente bien en el vacío o en el aire si no viene acompañada de medidas complementarias. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con las eventuales solicitudes de indulto? Porque claro, si se cierra Punta Peuco y esos regímenes penitenciarios son reemplazados por arrestos domiciliarios, yo creo que vamos a quedar peor en términos de justicia. Jaime, quisiera llevarte desde lo nacional hacia tu zona, el Distrito 7, porque eres el candidato. Hablemos de San Antonio. Hay una crisis humana gigantesca, habitacional, que está viviendo el Cerro Centinela. La pauta, de hecho, se habla más de 10.000 personas que enfrentan una orden de desalojo ratificada por la Corte Suprema, y quisiera saber cuál es la situación hoy en día, porque el gobierno dice que el desalojo sigue su curso, sigue ofreciendo albergues temporales, pero que 10.000 personas no caben en estos albergues. ¿Cuál es la salida viable ante todo esto? Mira, a mí lo que me preocupa, y me preocupa profundamente, no es tanto el problema concreto, sino que la falta de horizonte con la que este problema se está enfrentando. San Antonio lleva décadas conversando, discutiendo, rumiando, quejándose en torno a un malestar en virtud del cual los jóvenes se van de San Antonio. Como mi familia es de San Antonio, salieron del colegio y se fueron de San Antonio, nunca volvieron. Entonces, si hay un malestar permanente con que en San Antonio no hay horizonte, que en San Antonio los jóvenes se van, que la gente no se queda, no hay arraigo, la preocupación por la toma no debiera ser estrictamente en términos de desalojo y de propiedad privada, porque en una ciudad que se queja de que sus jóvenes se van, hay 10.000 personas que vienen de fuera que quieren vivir en San Antonio y en Cartagena. Entonces, algo está pasando, ¿verdad? Que una ciudad deprimida porque su gente se va, no procesa institucionalmente de forma correcta, de forma adecuada, que esta gente efectivamente que quiere vivir en San Antonio se quede en San Antonio. Entonces yo esperaría de la institucionalidad no solamente quedarse con la solución chica, que es el desalojo, y digo chica porque es imposible desalojar a 10.000 personas. ¿Crees que deberían comprar esos terrenos del Estado? El estándar del desalojo son 5 carabineros por persona desalojada. En Chile no hay 50.000 carabineros en la calle, no los hay. Entonces, claro, yo pensaría, por ejemplo, que una política de Estado grande, en un contexto de crisis humanitaria, de crisis de violación de derechos humanos, ¿verdad? De personas que no pueden ejercer sus derechos humanos, de crisis de vivienda profunda, yo esperaría, bueno, hagamos una ciudad satélite, construyamos una ciudad satélite que le garantice no solamente a esas personas que están ahí, que son 10.000, sino que a toda la conurbación Cartagena-San Antonio,
un horizonte de desarrollo cultural y social coherente con el hecho de que hay 10.000 personas que, siendo o no siendo de San Antonio, quieren vivir y trabajar ahí. Ahora, Entonces, veamos cuánto suelo público hay disponible, hay hectáreas que administra la institucionalidad, el Serviu, el MIMBU. Veamos si es posible una solución estructural que permita conectividad social, infraestructura, servicios sociales, jardines infantiles, colegios públicos y privados, para que esas 10.000 personas se queden en San Antonio. Y esto significa una oportunidad de crecimiento y de desarrollo para la región. Jaime, la quinta región en general siempre es titular y por supuesto estamos con todo el tema, no solamente la crisis habitacional, sino que lo que pasó después de los incendios. ¿Y cuál es tu diagnóstico de eso? Ahí de nuevo hay un problema estructural, otra vez, ¿cierto? Un aparato estatal que no es capaz de responder eficiente y efectivamente a una demanda que es muy, muy dolorosa, muy querida, ¿verdad? Porque no solo la reparación de los daños causados por el mega incendio, sino que es cómo desarrollamos políticas públicas, sociales, que permitan prevenir que esto vuelva a ocurrir en el futuro. Y la prevención no pasa solamente por tener políticas de desmalezamiento, ¿verdad? La prevención pasa principalmente por organizar a los barrios. Que los barrios se preocupen de mantener limpias las quebradas, de desmalezar sus propios entornos, ¿verdad? Que los barrios organizados vayan generando sus propias condiciones de seguridad, que no sea una imposición vertical de una autoridad municipal, regional o nacional que les diga cuáles tienen que ser las condiciones de prevención, sino que sea desde la organización de la propia sociedad que esa prevención se fortalezca. Entonces hoy día estamos en la paradoja, ¿verdad?, de que necesitamos que se construyan casas, las casas no se están construyendo y las que se están construyendo de manera autogestionada se están construyendo exactamente en los mismos lugares que fueron siniestrados. Cuando sabemos que eso es más peligroso todavía. ¿Y en ese sentido qué puede hacer el Congreso? El Congreso debería impulsar una ley, primero de incendio, ¿verdad? Que efectivamente establezca criterios, requisitos, límites para construir en zonas siniestradas y que genere efectivamente un sistema ya no solamente de respuesta ante la emergencia, sino que de prevención ante grandes emergencias y catástrofes naturales, de las cuales por lo demás Chile da cátedra, ¿cierto? Terremotos, erupciones volcánicas, tsunami, incendios, sobre todo en este contexto de cambio climático. Y eso pasa, creo yo, por una política nacional, estructural, de vivienda, que sea discutida democráticamente en el Congreso Nacional, ¿verdad? Y que se haga cargo probablemente de esas variables y condicionamientos sociales, culturales, estructurales propios de cada territorio, propios de cada provincia. Queremos agradecer a toda la gente que nos está viendo y aprovechando que está Jaime Baza, que está ahí en la quinta región, quisiéramos cerrar esta entrevista sabiendo por qué la gente debería pensar en decir Jaime es mi candidato. Jaime es mi candidato. Como una pregunta final, pero como, mira, imagínate que están ahí, entre otros, dando vueltas, diciendo, este lo firmo. ¿Por qué? Mira, yo represento una cuestión muy particular en este proceso electoral. Yo soy renovación con experiencia. Yo tengo más de 20 años de trabajo profesional en el mundo universitario. Soy una renovación en términos políticos, pero una renovación que viene cargada de una experiencia vital y laboral importante, que quiero poner efectivamente a disposición de una institucionalidad democrática que tiene que fortalecerse, pero especialmente fortalecerse para ampliar los horizontes. Yo creo que mi presencia en este espacio político de alguna manera también refleja esa necesidad de abrir los horizontes para tener mejores expectativas de desarrollo económico y social y salir un poco de la lógica tan estrecha del crecimiento económico, sino que hablar de desarrollo social para el país. Yo creo que mi presencia y mi experiencia académica, social, de militante, puede ser una contribución en ese sentido. Jaime Baza está en la papeleta. Recordémosle a la gente cuáles son las zonas por las cuales podría votar por usted. En las provincias de San Antonio y de Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Casablanca, Jaime Baza, C62. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias por la invitación. Maravillosa conversación esta mañana en Turno, el primer canal de stream. Y nosotros